Jesús en el desierto, su poder y su misión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo enfrentó Jesús las tentaciones más difíciles? En el capítulo 4 del Evangelio según Lucas, vemos un momento crucial en su vida. Desde su lucha en el desierto hasta su impactante enseñanza en la sinagoga y sus milagros asombrosos. Quédate hasta el final porque lo que ocurre aquí marca el inicio de su misión en la tierra. Jesús en el desierto. La gran prueba. Luego de su bautismo en el río Jordán, Jesús, impulsado por la presencia del Espíritu Santo, se internó en el desierto, un lugar árido y solitario donde permaneció durante 40 días en completa abstinencia de alimento. Durante este tiempo, su resistencia espiritual y física fueron llevadas al límite, enfrentando un desafío que trascendía lo humano. En ese inhóspito escenario, el diablo apareció con la intención de desviarlo de su propósito divino, presentándole 3 tentaciones que ponían a prueba su fidelidad a Dios. La primera provocación apeló a su necesidad más básica, el hambre. Satanás, consciente de su debilidad física, lo instó a convertir las piedras en pan, sugiriendo que, si realmente era el Hijo de Dios, tenía el poder de saciar su necesidad inmediata. Sin embargo, Jesús respondió con firmeza: no solo de pan vive el hombre, reafirmando que la verdadera vida no se sostiene únicamente en lo material, sino en la comunión con Dios y su palabra. Sin éxito en su primer intento, el adversario cambió de estrategia y lo llevó a un punto elevado desde donde podía contemplar la grandeza de todos los reinos de la tierra. Con astucia, le ofreció poder absoluto sobre ellos a cambio de un acto de adoración. Satanás aseguraba que la gloria y la autoridad le pertenecían, y podía otorgarlas a quien quisiera. Pero Jesús, inquebrantable, respondió con convicción: solo al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás, rechazando el falso dominio que el enemigo pretendía ofrecerle. Como último intento, el diablo condujo a Jesús a la parte más alta del templo en Jerusalén y le desafió a lanzarse al vacío, citando las Escrituras para engañarlo. Alegaba que los ángeles acudirían en su ayuda y evitarían que su pie tropezara contra una piedra. Pero Jesús, con sabiduría, le contestó: no tentarás al Señor tu Dios, dejando en claro que la fe no consiste en exigir pruebas de poder, sino en una confianza absoluta en Dios. Derrotado, el diablo se retiró, esperando otra oportunidad. Jesús regresa con poder, y es reconocido. Luego de superar esta serie de pruebas, Jesús abandonó el desierto fortalecido, lleno del poder del Espíritu Santo. Su retorno a Galilea no pasó desapercibido, pues su presencia y enseñanzas comenzaron a propagarse rápidamente por toda la región. Su manera de hablar, la autoridad con la que se expresaba y su sabiduría generaban admiración entre quienes lo escuchaban. En las sinagogas, donde acudía regularmente a enseñar, la gente quedaba impresionada por sus palabras. Su mensaje no era como el de los maestros de la ley a los que estaban acostumbrados, sino que transmitía una fuerza especial que tocaba el corazón de quienes lo escuchaban. Así, su fama se extendía cada vez más, atrayendo la atención de multitudes deseosas de conocer sus enseñanzas. El mensaje impactante en Nazaret. En su camino, Jesús llegó a Nazaret, el pueblo donde creció. Como era su costumbre, entró en la sinagoga el día de descanso y se levantó para leer las Escrituras. Le entregaron el rollo del profeta Isaías, y encontró un pasaje que describía su misión. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres, proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, y liberar a los oprimidos. Tras leerlo, cerró el rollo, lo devolvió y declaró ante todos que esa profecía se estaba cumpliendo en ese momento. Sus palabras causaron asombro entre los presentes, quienes hablaban bien de él y admiraban la gracia con la que hablaba. No obstante, pronto surgieron dudas entre ellos. Se preguntaban cómo era posible que aquel hombre, al que conocían desde niño como el hijo de José, pudiera hacer tales afirmaciones. El rechazo en su propio pueblo. Jesús, consciente de sus pensamientos, les habló con franqueza, recordándoles que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Luego, mencionó ejemplos históricos en los que Dios había obrado milagros en favor de extranjeros y no del pueblo de Israel, como cuando el profeta Elías fue enviado a una viuda en Sarepta, o cuando Eliseo sanó a Naamán, un sirio, de su lepra. Estas palabras encendieron la ira de la multitud. Se sintieron ofendidos por la idea de que Dios pudiera favorecer a otros pueblos antes que a ellos. Llenos de furia, se levantaron y lo echaron fuera de la sinagoga, lo arrastraron hasta el borde de un cerro con la intención de arrojarlo al vacío.
Sin embargo, Jesús, con calma y autoridad, pasó en medio de ellos y se alejó sin que pudieran hacerle daño. El poder de su palabra y su autoridad sobre los demonios. Más adelante, Jesús llegó a Capernaum, una ciudad de Galilea, donde continuó enseñando en la sinagoga. Su forma de hablar seguía impactando a la gente, pues transmitía un poder que iba más allá de lo habitual. En una de estas ocasiones, un hombre poseído por un espíritu maligno interrumpió su enseñanza, gritando que sabía quién era él, el Santo de Dios. Jesús no permitió que el demonio continuara hablando. Con una orden firme, le dijo que callara y saliera del hombre. En ese mismo instante, el espíritu lo arrojó al suelo y lo abandonó sin causarle daño. La multitud quedó asombrada, pues nunca habían visto a alguien con tal autoridad sobre los espíritus malignos. La noticia de este acontecimiento se esparció rápidamente por toda la región, sanando a los enfermos y liberando a los oprimidos. Después de este episodio, Jesús se dirigió a la casa de Simón Pedro, donde encontró a la suegra de este gravemente enferma con fiebre. Sin dudarlo, se acercó, reprendió la fiebre, y de inmediato, la mujer se levantó completamente sana. Al caer la tarde, la noticia de sus milagros se había esparcido, y muchas personas acudieron a él con familiares enfermos. Jesús, con un toque de su mano, sanó a cada uno de ellos, sin importar la enfermedad que padecían. Además, muchas personas que estaban poseídas fueron liberadas, pues los demonios huían al reconocer su identidad. No obstante, Jesús los reprendía y les prohibía hablar. Jesús y su misión: llevar el mensaje a todas partes. A la mañana siguiente, Jesús se apartó a un lugar solitario para orar. Sin embargo, las multitudes lo buscaron hasta encontrarlo, rogándole que no se marchara de su región. A pesar de la insistencia del pueblo, Jesús dejó claro que su misión no se limitaba a un solo lugar. Su propósito era predicar la buena noticia del reino de Dios en muchas otras ciudades, pues para eso había sido enviado. Con esta determinación, Jesús continuó su camino, recorriendo distintas localidades y enseñando en las sinagogas de toda Judea. Su mensaje y su obra trascendían fronteras, llevando esperanza y salvación a todos aquellos que estaban dispuestos a escuchar. La experiencia de Jesús en el desierto no solo representa una prueba personal, sino que también simboliza la lucha universal entre la fe y la tentación. Cada desafío que enfrentó demuestra que las verdaderas batallas no siempre son físicas, sino espirituales y emocionales. La primera tentación, que apeló a la necesidad de alimento, nos recuerda que el ser humano no se sustenta únicamente de lo material, sino que su fortaleza proviene de su relación con Dios. La segunda tentación, que ofrecía poder y dominio, revela la seducción de la ambición desmedida, y cómo la verdadera grandeza no reside en la gloria terrenal, sino en la obediencia a Dios. La tercera prueba, que buscaba poner en duda la protección divina, nos muestra que la fe no es un juego ni una herramienta para probar a Dios, sino una confianza genuina que no necesita demostraciones forzadas. Jesús resistió cada una de estas pruebas no con demostraciones de poder, sino con la autoridad de la palabra de Dios. Al vencer, nos enseñó que la tentación es una realidad inevitable, pero no invencible. El enemigo siempre buscará momentos de debilidad para desviarnos del propósito, pero el conocimiento y la confianza en Dios nos dan las herramientas para resistir. Su victoria en el desierto marcó el inicio de su ministerio con una base inquebrantable, mostrando que la verdadera fuerza no reside en ceder ante las presiones, sino en mantenerse firme en la fe. Las tentaciones en la vida son inevitables, pero nuestras respuestas determinan el camino que seguimos. Como Jesús, podemos enfrentar cualquier prueba con convicción, resistiendo las distracciones que nos alejan de nuestra verdadera misión. La clave no está en el poder visible, sino en la fuerza de la fe y la obediencia a Dios. Este capítulo nos muestra la fortaleza de Jesús ante la tentación, su poder sobre la enfermedad y los demonios, y su determinación en cumplir su misión. ¿Cómo crees que este mensaje sigue impactando al mundo hoy? Déjamelo saber en los comentarios y comparte este mensaje con quienes lo necesiten. Nos vemos en el próximo análisis.